Bueno, hay otra versión del teorema de Green. Que esta estoy seguro que esta forma no la tengo discutida en los recursos, pero es cuando estamos trabajando con un campo. También hay una propiedad que la voy a agregar porque recuerdan que yo cambié la forma de la parametrización, ¿verdad? Yo invertí esto, pero la identidad va así. Es que la integral, digamos, si tiene una dirección específica de f punto de s, es igual a menos integral en la dirección contraria, f punto de s, esa. Entonces, la otra que les mencionaba era esta versión, que si f es igual a m de x y en la dirección de y más n de x y en la dirección de j, la divergencia, no, el rotacional, ¿verdad? No, aquí va del x, del y, del z, m, n, 0. Entonces, el de y, observen, como esta solo depende de x, y, este 0, y este 0. El de j, 0, y este solo depende de x, y, 0. Y el único que nos queda es el de k. K, que es n de x menos m de y. Sí, entonces, la integral sobre el borde de f punto de s por medio del teorema de Green, decíamos nosotros que es el integral sobre D, que es la región, debidamente orientada, ¿verdad? La dirección de C, o la dirección que tomamos del camino. Nx menos my diferencial de área, esto era por Green. Esto es igual a la integral sobre D de el rotacional de F, producto punto vector K de S. No, perdón, de área. Sí, esta es la otra forma, la otra versión, o la formulación vectorial, le dicen, parece, del teorema de Green. Entonces, solo para formalizarla, es formulación vectorial del teorema de Green.
Entonces, de una región donde aplique. Y F es igual a M de XY más N de XY, que es el campo. Un campo vectorial C1. Entonces, al orientar al borde o a la frontera, que nosotros la habíamos denotado de esta forma, tenemos que la integral sobre el borde de f punto de s era igual a la integral doble sobre la región D. Recuerden que la orientación, ¿a dónde tiene que dejar la orientación? Este, si caminamos sobre el borde a la región D, ¿se acuerdan? Jóvenes, jovencitos, buenas, me escuchan, jovencitos. Entonces, tenemos eso, ¿qué más? Luego está el teorema de la divergencia en el plano. Y dice de una región que aplique el teorema de Green. Si n es un vector unitario, hacia afuera, normal a D. Normal a D. Asumo que tiene que ser coplanar, ¿verdad? A D, F de clase C1. Entonces, la integral en el borde de F punto N ds es igual a la integral doble. Esta es la divergencia de diferencial de área.
Que, por ejemplo, en este caso, solo estoy siguiendo un apunte, ¿verdad? Me dicen que si esta es la región, esta es la región, la intermedia, que tiene el vector n. El vector n es siempre normal y hacia afuera, acá. La dirección, por ejemplo, para este borde tiene que estar orientada hacia acá. Y la dirección de este, para que el área siempre quede a la izquierda, tiene que estar en esta dirección. Entonces, esto es n. Si eso es n, se cumple esto. Hay un ejemplo. En el ejemplo me dicen mostrar que la integral de f punto n de s sobre c es igual a cero con f igual a 2y menos 3xj. C es la circunferencia de radio 1. Entonces, esto es C y D obviamente es el área, ¿verdad? Es el círculo de radio 1. Entonces, en nuestro caso, cuando nosotros queremos pensar en un vector unitario normal a esta circunferencia, pensamos en cualquier radio. O sea, cualquier vector que tenga por col el origen y cabeza un punto es normal, pero habría que pensar, bueno, incluso si tomáramos la orientación hacia afuera, ¿verdad? Como es un representante de posición, ahí nosotros tendríamos la condición, ¿verdad? O sea que cuando se refieren a este n para este caso particular, estaríamos pensando en, sí, un vector cuya cola sea el origen, podría ser. Entonces, vamos a ver, la parametrización para esta, n, estoy tratando de visualizar el sentido del vector. Ah, bueno, pero también tenemos otro detalle, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué punto n? Ahora, aquí creo que valdría la pena un detalle. El vector n es un vector funcional, ¿verdad? Tendría que ser.
¿Cómo lo ven al respecto? Aunque aquí hay una construcción. Sí, es un vector que es función. Ujú. Ya lo vamos a ver. Permítame un segundito. Solo voy a pausar un ratito. Permítame. Bueno, vamos a pensar en el detalle. N sí debe ser un vector funcional, pero ese vector debe ser siempre normal, unitario, orientado hacia afuera de la región D. Entonces, ¿cómo? Porque aquí sí tendríamos que pensar en la construcción. Vamos a ver cómo sería la historia. Pero creo que la única manera de estarlo pensando sería con los puntos de la parametrización, ¿verdad? Entonces, la parametrización para este caso tendría que ser x de t igual a coseno de t seno de t. Pero esto está sobre la circunferencia. O sea que esto visto como vector, como representante de posición, sí estaría hacia afuera. Porque un vector, pero pensar en un vector unitario, que esa es la parte que no termino de asociar. El vector unitario, sí. Creo que lo tendríamos que ver así. Recordemos, vamos a ver. El X' es un vector tangente a la trayectoria, ¿verdad? Jovencitos. Sí, Sí, sí. ¿verdad? Es el vector velocidad, sí lo llaman, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces, X' de t, que es igual al la derivada que sería menos seno, y la derivada del seno es coseno, es tangente a la trayectoria. Ahora, n debe ser ortogonal a x de t, porque es normal a la trayectoria, ¿sí? Y aparte, la norma de n debe ser uno. Entonces, ¿quién es b? Digamos que n es b, pero no b este, sino que es un vector b, o llamémosle u tal vez, u sobre su norma. Pero u entonces es cualquier vector normal a x'. Entonces, u va a ser igual. Dígame un vector que sea normal a este. Recuerden que como estoy trabajando en el plano, un vector normal es cualquiera que yo lo puedo organizar o lo pueda reacomodar de tal manera que el producto interior siempre me dé cero. Entonces, aprovechando la ventaja de que ya tengo un negativo, sería coseno seno, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Entonces, coseno de t
seno de t al hacer el producto interior de x' punto u, siempre me va a dar cero. La norma de u en nuestro caso, este es 1. Entonces, n o el n que andaríamos buscando nosotros sería el u al final. O sea, el mismo vector de aquí, ¿verdad? Sí, pero pensando de manera general, porque recuerden que esto al final es solamente un caso. Si estoy pensando en un vector o tratar de pensar en una secuencia general, que si nosotros tenemos el x', luego pensar en un vector ortogonal a x', estoy en el plano de norma uno, y si no tiene norma uno se normaliza. En nuestro caso, pues al normalizarlo nos damos cuenta que es coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces n es este vector. Listo. Entonces ya tenemos justificado ese detalle. Entonces, f.n me queda que f de 2y, 2 seno de t, menos 3 coseno de t, producto punto con n, que es coseno seno. Esto es igual a, sería menos, menos seno coseno, ¿va? Sí. Ahora, la integral como tal, esta integral de manera directa, tenemos que tomar en cuenta que el coseno de t, seno de t, tomando el sentido contrario a las manecillas del reloj, está orientado tal y como nosotros lo queremos tener, ¿verdad? Que deja la región al lado izquierdo y va de 0 a 2pi. Entonces, la integral sobre c de f.n de s nos queda integral de 0 a 2pi de menos seno de t coseno de t. Pero esto es menos un medio del seno de 2t. No, sí, seno de 2t va. Integrando, me queda un cuarto coseno de 2t, evaluado de 0 a 2pi. Coseno 4pi y coseno de 0 en ambos casos es 1 y 1. Seno de 4pi menos coseno de 0. Esto es 0. Ahora, si pensamos en el otro lado de la igualdad, porque la idea era tener en cuenta este detalle, es que nosotros calculamos la divergencia e integramos sobre la región. Entonces, sería
f que era 2y menos 3x. Pero esto me da cero. Entonces, la integral sobre c, no, sobre d, que es la región d, de esto diferencial de área, pero el integrando en nuestro caso sobre d, cero, y la integral de esta función es cero. Entonces, estamos reutilizando el mismo cálculo sin necesidad de pasar por este camino, pero vemos una identidad, ¿verdad? Que nos permite verificar, pues tendríamos que ver cuándo sí convendría utilizarla y cuándo no. Cheque. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, ¿Sí? si vemos ese ejercicio, digamos, por ejemplo, la curva de la circunferencia va en coordenadas polares, Sí, sería en la dirección de teta, ¿verdad? Teta unitario. sí, correcto. Entonces el vector que ahí encontró es uno que apunta hacia afuera, sería R unitario, ¿verdad? Sí. Pero es conveniente para este ejercicio para demostrarlo, ¿verdad? Digamos. Calcularlo, tal vez pensando en una generalización, no sería mala idea calcularlo, porque como el tangencial, este, siempre, bueno, valga la redundancia, siempre, o el x' siempre va a ser tangente a la trayectoria. En este caso, Por ahí siempre podría ser una opción para calcular el vector normal que mencionan. tiene que ser perpendicular al tangente, ¿verdad? La Sí, trayectoria. el normal siempre es perpendicular a la tangente. Ajá. Ah, bueno. Gracias. Cheque. Luego tenemos integrales independientes de la trayectoria, solo para recordar ese detalle. Entonces, como definición, tenemos lo siguiente, un campo vectorial continuo f tiene integrales de línea independientes de la trayectoria. Sí, la integral sobre C1 de f punto ds es igual a la integral sobre C2 f punto ds. O sea que sin importar la trayectoria que tomemos nosotros, em, la integral de línea va a dar lo mismo. Entonces, ejemplos de esa parte, no, me interesa este otro teorema que está acá. Tenemos teorema CAF, un campo vectorial continuo,
Entonces, sea F un campo vectorial continuo. Las integrales son independientes de la trayectoria. Sí, solo sí. Sí, solo sí. La integral sobre el lazo cerrado C o sobre el camino cerrado de F punto ds da cero para curva cerrada. Aquí la idea de esta parte es porque nosotros tal vez vemos la trayectoria de esta manera, miren. Lo medito así, no importa. En el espacio tengo dos puntos. En el espacio tengo dos puntos. Tengo uno y dos. Y quizás tengo infinitas maneras de irme de uno a dos, ¿verdad? Y de regresar. Entonces, en un lazo cerrado pasa esto. Entonces, al orientarlo, creo que sin importar la orientación, porque aunque creo que sí debe influir la orientación, ¿verdad? Porque deben venir de tal manera de cerrar el lazo. Deben ser aquí. Al pensar, si esto es C1 y esto es C2, pero unidas, hacen C, parto de uno y llego hasta uno por medio de C. Entonces, si son independientes, serían iguales. Al ser iguales, pero si no tan van en direcciones contrarias, entonces sería una o sería la opuesta. Y por eso al momento de sumarlas, porque ¿cómo calculamos la integral sobre C? Haciendo la integral sobre C2 y luego haciéndola sobre C1. Pero como una está orientada de forma contraria para hacer el lazo cerrado, entonces daría cero si es independiente de la trayectoria. ¿Me explico? ¿Comprendemos la herramienta, jovencitos? Como que una anula a la otra. Es que recuerde, ¿verdad? Cuando nosotros integramos, si esta es C, me voy a llevar el dibujo. Meditémoslo así para entender el teorema. Si todo esto se le llama C, pero C está compuesta por dos curvas, la integral sobre C de f punto ds es la integral sobre C1, F mayúscula tengo, ¿va? Sí, más la integral sobre C2. Sí, el detalle es que como están orientadas de forma diferente, al pensar en la orientación de estas, eh, por decir algo, pensando, vaya, si yo integro, si dejo fija la orientación de C1, al integrar sobre C2 y ser independientes de la trayectoria, esta sería el valor negativo de esta. ¿Me explico?
Si dejo que f punto de s, por decir algo, ya tengo la orientación de C1. Entonces, esta sería menos, tomando en cuenta la misma orientación de C1 f punto de s. Pero la premisa sería en todo caso que es independiente de la trayectoria. De lo contrario, esto no sería cero, pero si al ser independiente de la trayectoria, no importa la trayectoria que yo tome, el valor de la integración es la misma, pero como estoy cambiando de orientación de la trayectoria, porque aquí me estoy moviendo en una dirección y en esta otra integral me estoy moviendo en dirección contraria, entonces tienen signos opuestos, pero el mismo número. Entonces, cero. Si eso pasa, ya, al tener esto, si nosotros obtenemos que da cero, la única opción es que esto suceda. Obviamente, cuando nosotros calculamos esto, no asumimos este detalle, pero sí lo pensamos en función de la demostración. Como que yo estoy pensando en esta dirección, miren, del teorema. Si es independiente de la trayectoria, entonces este es cero. O sea, vengo de aquí hacia acá. Ahora, si este es cero, aquí sí valdría la pena pensar, ¿verdad? En la forma en cómo se construye C. Aunque C para curvas cerradas, nosotros podríamos decir que estamos partiendo de la curva cerrada. Al pensar en una sección cerrada, hacemos un corte y ya llegamos de un punto a otro. Entonces, al hacer un corte y unir, por ejemplo, a C en dos trayectorias opuestas en dirección, o sea que es decir, de este corte a este, toma una dirección y luego de este a este toma la otra dirección, entonces valdría la pena pensar en esta integración. Queda cero y de ahí caer que por la orientación de lo que estamos tomando de las subtrayectorias, entonces caeríamos acá en la definición de ser independientes de las trayectorias. Pero podemos dejarlo, podemos pensarlo como en una orientación. O sea, igual es un teorema que nos puede servir. ¿Sí se entendió más o menos la idea del teorema? Sí, profesor. Está el otro. Vamos a ver. Tengo otro teorema, pero integrales. Ujú. Está este otro. Y dice CAF definido y continuo. Abierta y conexa de Rn. Vamos a ver, CAF definido y continuo en R, que es abierto y conexo de Rn. Entonces, F es un gradiente. Sí, solo sí. Sí, solo sí. F tiene integrales independientes de la trayectoria. F tiene integrales independientes
de la trayectoria. Además, si C es cualquier curva orientada, C1, por partes que está en R, un punto inicial al final B, un punto inicial A y final B, tenemos que la integral f punto ds sería eso. Entonces, luego solo tenemos lo de campos conservativos. Bueno, ahí solamente decimos que f es definido y continuo en un R que es conexo en Rn. Entonces, si f son gradientes, sí, solamente sí, f tiene intervalos independientes de la trayectoria. Además, si C es cualquier curva orientada del tipo C1 por partes que está en R, un punto inicial A y un punto final B, la integral de f punto ds es f, que viene de la función, ¿verdad? Escalar, f de b menos f de a, nada más. Ahí podríamos nosotros considerar algún ejemplo que venga, pero tendríamos que construirlo, porque aquí a mano, parece que este es uno. Y aquí tenemos uno. Vamos a cerrar con este ejemplo. Tenemos lo siguiente. Piden calcular esta integral C, segmento de recta, 1,3 a 5,2. Bueno, primero calculemos la integral de manera directa. Creo que sería lo más justo para interpretar bien el teorema. Entonces, vamos a parametrizar.
Tenemos como punto inicial este y como punto final este, ¿va? Entonces, una parametrización para eso. Punto inicial, 1 3. Esto lo multiplicamos por 1 menos t, cuando la t vale 0. Y punto final, 5 2. Sí. Entonces, la parametrización, ¿cómo nos queda? La primer componente es 1 menos t más 5t. Es 1 más 4t, ¿verdad? Y la segunda es 3 y ahí menos 3 más 2 es menos t. Si verificamos cuando t vale 0, 1 3. Y cuando t vale 1, 1 es 5,2. Listo. Ya tenemos la parametrización. Entonces, x es 1 más 4t, y 3 menos t, dx es 4, dt, dy es menos dt. Esto implica que la integral que nosotros queremos calcular sobre c se reduce a lo siguiente. Integral de 0 a 1 de 3 por x. O sea, 3 más 12t menos 5 por y. Menos 5 por 3 es 15. Más 5t por dx. Pero dx es 4 dt. Más 7 por y. 7 por y sería 21 menos 7t, ¿verdad? Menos 5x es menos 5 menos 20 por menos de t. Entonces, para que vamos a colocar el menos de t. Esto es igual a, ¿me ayudan a simplificar, porfa? ¿Qué quedaría? Sería 3 menos 15 menos 21 más 5. ¿Cuánto da? 3 menos 15 menos 21 más 5. ¿Cuánto da ese número? ¿Jóvenes? Ujú. Jovencitos. Telma, Sandy, Ricardo, Elvis. El número me dio menos 28. En los 28. Vamos a ver. Me confirmo. ¿Alguien más que confirme? 3 menos 15 menos 21 más 5. Sí, queda menos 7. Menos 7 menos 28. Estamos bien. Menos 29 creo que queda. Seguro. Es si 3 y 5 son 8. Y 8 menos 15 no es menos 7. Sí. Y menos Sí, 7 menos 28. 21 menos 28. Sí, Sí, listo. Y ahora 17. Aquí me queda 17t. 17t más 27. ¿Qué queda?
-10, creo, -10t. No, No, 10t, más 10t. más. ¿Por qué? Si aquí me queda, se tienen que sumar, porque aquí es 17 y aquí es menos menos 27. -10. Seguro es 17 menos menos 27. +10 sería entonces. Seguro, hijo. Sandy, ya se fue Sandy a dormir. Aquí estoy. Ajá, Sí. 37, dale. sí, más bien más, creo. O sea, 44. sí, correcto, porque es 17 y aquí me queda negativo 27 y aquí hay un Sí, menos. Sí, 44. sé que positivo 44. Sí, positivo. Y este integral es menos 28t más 22t cuadrado evaluado de 0 a 1. En cero no hay nada. O sea que me queda 28 menos 28 más 22, va. Negativo 6 supuestamente. Pero va multiplicado ese 4. Ese ¿Cuál 4 no 4? de- Ah, el es 4 lo dejé botado. eh, Qué terrible. Ahora por eso me decían que era 10, va. Qué mal. Pucha, ya no puedo multiplicar. Pero bueno, fue que dejé botado ese 4. Sí, lo dejé ignorado. Ignorado.com. ¿Cuánto queda entonces? Ayúdenme, por favor. 3 menos 15 por 4 menos 16. Sería menos 12 por 4 menos 16, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? No se cansen de darme los números, que solo es uno que me tiene que dictar el valor. Ujú, menos 64 me dio el número. ujú. Cheque. Y ahora es 17 por 4 más 27. 17 por 4 más 27, ¿cuánto queda? 95. No sé, 95. Sí, entonces, menos 64t más 95 medios t cuadrado, 0 a 1 es menos 64 más 95 medios. ¿Y esto queda cuánto?
Debería dar negativo 33 entre 2. ¿Debería o es esto? ¿Cuánto da esto? Es que le hice la integral de un solo en la calculadora. Sí, pero sería menos 128 más 95. Y a 28 le restan 5. A menos 28 le restan 5, le queda menos 33. Sí, ¿estamos Sí, bien? sí, ya. Listo. Ahora, Sí. pensando aquí en la integral de línea. Ahora, verifiquemos qué sucede. Recuerden que para que esto sea un campo que provenga de un gradiente, ¿qué pasaba? ¿Cuándo obteníamos ese resultado? ¿Cuándo sabíamos que esto se cumplía? Que el campo venía de un gradiente. ¿Cuánto debería dar el rotacional de esto? Si esto es cierto, ¿cuánto debería dar el rotacional? O sea, este. ¿Cuánto da en este caso? Ujú. Cero, ok. ¿Cuánto? Cero. Ujú. Cero vector. Cheque. Porque si esto se cumple, quiere decir que en las coordenadas de este vector están las parciales de f respecto a x y de f respecto a y la tercer componente es cero. ¿Sí? Al hacer el producto cruz con esto, no genera el vector nulo. ¿Listo? Ahora, en nuestro caso, como medio de verificación, recuerden, esta es la primer componente, esta es la segunda componente, calculemos el gradiente. Bueno, calculemos el rotacional en todo caso. Quiero calcular esa, pero utilizando el teorema. Entonces, f es 3x menos 5y, 7y menos 5x, coma 0. Entonces, para y derivamos este respecto a 0, este respecto a z, es 0. Para j, este respecto a x, este respecto a z es 0. ¿Sí? Para k, la derivada de esto respecto a x es menos 5, ¿va? Menos la derivada de este respecto a y también es menos 5. Y los otros eran 0. Es 0 vector. Entonces quiere decir que este gradiente, perdón, que este campo es un gradiente. ¿Quién es f? Y que la parcial de f respecto a x es 3x menos 5y, la parcial de f respecto a y es 7y menos 5x. Esto implica que f de xy es esto integrado respecto a x.
Es 3 medios de x a la 2, 5xy, más una función que depende de y. Derivo esto respecto a y. 0 menos 5x más h de y, h prima. Entonces, menos 5x más h prima es igual a 7y menos 5x. Se va esto y h es 7 medios de y cuadrado. Eso implica que f de xy es 3x cuadrado menos 5xy más 7 medios de y cuadrado más una constante c, cualquiera. Cheque. Entonces, la integral que andamos buscando nosotros debería de ser f evaluada en punto inicial fue, no, final 5, 2, 1, 3, va. ¿Cuánto es f de 5, 2? Va a quedar en términos de c, ¿verdad? Me dictan, porfa. ¿Cuánto queda? Evalúen la imagen para esta función, tanto en 5, 2 como en 1, 3, por favor. ¿Cuánto queda? Jovencitos, Elvis, Ricardo, Sandy, Telma. 39 creo que es el primero. Ajá, listo. Primero 39. Y el otro negativo 39 medios, igual a 9 medios. Ve 39 medios. Mm, queda, no, ¿verdad? Revisen. Ya que tengo algún errorcito con la función. Ah, sí, me comí este, miren. Era 3 medios de x cuadrado, disculpen. Yo tengo un error en la función. Copié mal. 3 medios de x cuadrado menos 5xy. Hagan la corrección, por favor, disculpen. ¿Cuántos nos queda?
Sí, negativo 33 entre 2. ¿El qué? Oh, ¿Cuánto? total, en total. ¿Y las dos imágenes? Eh, la primera sería 3 medios, Ujú. ¿Y esto? 18. Gracias. Y cheque, ¿verdad? Pero recuerden que esto es cuando nosotros detectamos que nuestro campo vectorial cumple esta característica, que es rotacional es cero. O sea que F es un gradiente. Si eso sucede, entonces ya tenemos nosotros una manera equivalente de calcularla. Y no importa la constante C, porque al final esta C, al ser evaluada aquí, se reemplaza, ¿verdad? O sea, se podría tomar como quien dice cero y listo. O se deja como C y se trabaja, que aquí hubiese sido como que colocarle más C y aquí es menos C, ¿verdad? Porque es 18 más C. Entonces ahí se simplifica. Cheque, ¿alguna pregunta? Solo nos hace falta un detallín antes de meternos con la parte de integrales sobre, bueno, de superficie y toda esa historia, que es lo de los campos conservativos. Entonces, revisamos eso mañana para pasarnos a esto al detalle final. Bueno, prácticamente al detalle final, ¿verdad? Porque si después de esto de campos conservativos sigue, sí, después de campos conservativos sigue lo que Cruz explicó hoy. Que Cruz hoy dio, es que no lo puedo ver en el teléfono. Una parte de secciones de unas superficies, una clasificación de superficies, entonces ahí estaríamos bien. Ya mañana terminamos de ver eso y nos metemos directamente a esa otra sección que Cruz comienza a ver hoy. ¿Alguna pregunta, duda o comentario al respecto? ¿No? Ah, listo. Paro la grabación entonces y lo dejo de